Cuando Luis me vio, por 99ª vez morir bajo la luz de la luna, finalmente me di por vencida. Ya no anhelaba su amor. Solo quería terminar la misión, casarme con él e irme a casa. Así que cuando intentó persuadirme una vez más en el hospital para que perdonara a Celine, simplemente asentí. Se quedó paralizado y solo después de un largo rato continuó. Celine solo tenía miedo de que no me amaras de verdad, así que te puso a prueba matándote. Deja que te mate una última vez y luego nos casaremos. Cayó sobre una rodilla. Miranda, puedes revivir, así que solo esta última vez. Esto es lo que le debo. Solté una risa amarga. Era su deuda, pero tenía que pagarla con mi vida. Reviviría, pero seguiría sintiendo dolor. Reprimiendo el dolor y la desesperación que me invadían, hablé en voz baja. Entonces, organiza esta muerte en nuestra boda. Capítulo 1. Luis se congeló como si no entendiera lo que había dicho. Me apretó la mano con fuerza. Una lucha inusual apareció en su rostro. Pero la boda es el día más importante para nosotros. Me reí levemente. ¿No es eso exactamente lo que ella quiere? Matarme en mi momento más feliz y demostrar mi amor de la manera más extrema. Ella estará tranquila y yo conseguiré lo que quiero. Termina la misión y luego vete a casa. En cuanto al dolor, ya estaba insensible. Siento haberte hecho pasar por esto. Prometo que esta será la última vez. Me susurró al oído con la misma suavidad con la que me había matado antes. Cerré los ojos. Compensación comprada con 100 muertes. No la quiero. Desde ese día, Luis se dedicó por completo a preparar la boda. Actuó como un novio perfecto supervisando personalmente cada detalle, pero solo yo sabía que, al mismo tiempo, él y Celine estaban planeando cómo quitarme la vida en mi propia boda. Mientras tomaban fotos de la boda, Celine se llevó a Luis y tocó suavemente los pequeños diamantes del vestido de novia, con los celos en sus ojos sin disimulo. Miranda, eres la mujer más barata que he visto. Para retener a Luis, incluso pudiste aceptar algo así. Me miró con los ojos llenos de burla. Pero ¿sabes lo que Luis y yo discutimos durante mucho tiempo sobre qué música debería sonar cuando mueras? Dijo que debemos elegir una canción que me guste más. Mis uñas se clavaron en mi carne. El dolor me mantenía apenas consciente. Eso es bueno. Parecía decepcionada de no haber obtenido una reacción más fuerte de mi parte. Frunció los labios y se fue. La noche anterior a la boda, Luis me trajo un par de pendientes de diamantes. Póntelos mañana. Celine dijo que este estilo es bonito. Instintivamente intentó abrazarme, pero retrocedí y puse distancia entre nosotros. Acuéstate temprano. Cerré la puerta. Apoyándome contra la puerta, me deslicé lentamente hasta el suelo. La 100ª vez. No importaba lo doloroso que fuera, esta sería la última vez. El día de la boda, el salón estaba lleno de invitados. Llevaba el pesado vestido de novia y esos pendientes, como una marioneta cuidadosamente vestida. Luis me miró, con los ojos brevemente aturdidos. Celine estaba sentada en la primera fila con un llamativo vestido rosa, una sonrisa que permanecía en sus labios. El anfitrión recitó versos sentimentales. Luis me tomó la mano, con la palma ligeramente húmeda. Miranda, ¿aceptas a Luis como tu esposo? Miré a Luis y mi voz solo contenía alivio. Sí, acepto. En el instante en que pronuncié esas palabras, un dolor agudo me atravesó el lóbulo de la oreja, seguido de una violenta corriente que recorrió todo mi cuerpo. El intenso dolor me hizo perder el equilibrio instantáneamente y caí pesadamente sobre el frío suelo. Los invitados se quedaron boquiabiertos. Alguien intentó acercarse para ayudar, pero Celine gritó bruscamente para detenerlos. No se muevan, este es el regalo de disculpa que la pareja preparó para mí. La corriente me atravesó el corazón una y otra vez. Mi visión comenzó a nublarse. Luis permaneció inmóvil, con los puños apretados, pero no se acercó. Aguanta un poco más, Miranda, dijo suavemente con voz temblorosa. Pronto terminará. Celine se agachó y se inclinó cerca de mi oído. Quería cambiar el método anoche. Dijo que verte sufrir le duele el corazón. Ella se rió entre dientes. Pero le dije que la última vez debía satisfacerme. La corriente se intensificó repentinamente y no pude evitar soltar un grito de dolor. Luis de repente dio un paso adelante, pero Celine lo miró fijamente. Luis, me lo prometiste. Luis se detuvo y apartó la cara. Capítulo 2. A medida que mi conciencia se desdibujaba, los recuerdos afloraron. La primera muerte, Celine me empujó escaleras abajo. En ese momento, apenas había llegado a este mundo, creyendo que la sinceridad podía conmover a Luis. La 17ª muerte, me encerraron en un congelador y morí congelada. Esa fue la primera vez que le rogué a Luis que me perdonara la vida, y también la primera vez que comprendí que mi muerte era algo que él había permitido tácitamente. La 52ª muerte, quedé atrapada en un fuego y morí quemada viva. Esa vez por primera vez, Luis realmente lloró después de mi muerte. Pensé que finalmente se preocupaba por mí. Más tarde supe que solo estaba preocupado porque puede que no pueda revivir de nuevo, que no pueda completar el acuerdo de 100 muertes con Celine. La corriente eléctrica se debilitó gradualmente, y mi respiración se volvió difícil. Celine frunció el ceño con insatisfacción.
El voltaje ni siquiera es lo suficientemente fuerte como para ser fatal. Luis se agachó a mi lado. Con dificultad agarré su manga, suplicando instintivamente, «Sálvame». El rostro de Luis palideció instantáneamente. Celine lo empujó a un lado y pisó con fuerza mi mano con su tacón alto. «Miranda, no te atrevas a intentar escapar. Luis, hazlo, haz lo que acordamos anoche». Luis vaciló un momento, y luego se inclinó y me rodeó el cuello con ambas manos con fuerza. «Luis, más fuerte». La voz de Celine traspasó mi audición menguante. «Prometiste que morirías una vez en la boda. Me lo prometiste». La presión en mi garganta se intensificó repentinamente, y las lágrimas se deslizaron incontrolablemente por las comisuras de mis ojos. No tenía miedo a la muerte. Mi corazón ya había muerto. Por centésima vez, finalmente lo hizo él. Mientras mi conciencia se dispersaba, de repente recordé el incidente del congelador. Me había engañado para entrar. Le había rogado con voz ronca que me ayudara desde fuera de la puerta, mientras él se iba con Celine. La desesperación de entonces era exactamente la misma. Ya que pensé que todo iba a terminar, la sensación de asfixia cesó repentinamente. Me desplomé en el suelo, tosiendo violentamente. Soltó mi agarre y se quedó allí pálido. «Celine», su voz era ronca. «Hay mucha gente aquí», y la forma en que ella miró hace un momento. El rostro de Celine se entombreció instantáneamente. «¿Has olvidado que una vez te salvé la vida? Estoy haciendo todo esto por tu propio bien». Vio las claras marcas de dedos en mi cuello. Sus ojos lucharon, y finalmente dijo en voz baja: «No lo he olvidado. Yo solo creo que esto es demasiado fácil para ella». Lo dijo como si tratara de convencerse a sí mismo. Los ojos de Celine se iluminaron. «Luis, tienes razón. La muerte no es un castigo para ella». Miró a su alrededor con entusiasmo. Luego tomó una copa de champán y la vertió lentamente sobre mi cabeza. «¿No dijiste que estabas dispuesto a morir 100 veces por Luis? Entonces veamos cuánto puedes soportar por él». Luis tragó. «Bien, haré lo que digas». Me miró con un tono mucho más suave. «Miranda, sopórtalo. Entonces nos casaremos». Capítulo 3. En silencio me limpié el vino de la cara. Me quemaba la garganta, y aún tragar era difícil. Celine sonrió e hizo que trajeran licor fuerte. Empapó una toalla en él y de repente presionó con fuerza el paño goteando contra mi cuello. El dolor insoportable me hizo gritar. Intenté liberarme, pero mi cuerpo estaba firmemente sujeto por los guardaespaldas. El cuerpo de Luis se puso visiblemente rígido, sus dedos se curvaron. Me mordí el labio. Las semillas son primarias hienas pequeñas. Oscuridad pasó ante mis ojos. ¿Te duele? La voz de Celine estaba encantada. Esto es solo el principio. Con la vista borrosa por las lágrimas, miré a Luis. Apartó la cabeza y solo habló después de un largo momento. «Ya basta, paramos aquí hoy». Celine lo miró con incredulidad. «Luis, me gritas por esta mujer barata. ¿Quieres que la deje ir? Bien, bien, entonces me iré». Hizo un movimiento como para huir. Luis entró en pánico de inmediato y la agarró. «Celine, no hagas un espectáculo». «¿Soy yo la que hace un espectáculo? Tú eres el que ni siquiera puede cumplir su promesa». Celine gritó golpeando sus puños contra su pecho. Luis la abrazó con fuerza, animándola con voz baja y suplicante. «Lo siento, Celine, es mi culpa. No te enojes». Miró a Celine llorando en sus brazos, luego me miró a mí y finalmente se decidió. «Tráeme un cuchillo», le ordenó al guardaespaldas. Celine se quejó entre lágrimas en sus brazos. «Luis, ya no puedes sentir lástima por ella». «No lo haré». La voz de Luis resonó con claridad. «Nunca más seré blando con ella». Un guardaespaldas le entregó una daga. Luis la tomó y la apretó con fuerza en su mano. «Miranda, esta es la última vez. Después de esto, viviremos una buena vida juntos». Celine se apoyó en él y le rogó suavemente a Luis que se diera prisa. «Los invitados están esperando». Capítulo 4. Miré el cuchillo en su mano, y luego su rostro, el rostro por el que había muerto 99 veces. El lugar de mi garganta donde me habían estrangulado todavía dolía. La piel quemada por el alcohol me recordó la humillación de hace un momento. La 100ª vez. Así que cuando el corazón muere por completo, ni siquiera las lágrimas pueden salir. De repente tiré de la comisura de mis labios tratando de sonreír, pero tiró de la herida en mi cuello y se convirtió en un jadeo reprimido. «Bien», escuché mi voz ronca. «Adelante». Luis parecía no esperar mi calma. Sus cejas se fruncieron casi imperceptiblemente, pero se relajaron rápidamente. Sostuvo la daga y caminó hacia mí. Los recuerdos destellaron incontrolablemente. La 73ª vez que Celine me engañó para meterme en un hueco de ascensor abandonado. Caí en la oscuridad, el sonido de huesos rompiéndose dolorosamente claro. Cuando Luis me encontró, sus manos temblaban, pero le dijo a Celine: «No juegues algo tan peligroso la próxima vez». La 81ª vez que él mismo me dio de comer pastel envenenado. Mi estómago se retorció de agonía mientras convulsionaba en la alfombra, mientras él consolaba a Celine a mi lado hasta que dejé de respirar. Se detuvo frente a mí.
mirándome desde arriba. Miranda, de repente me llamó por mi nombre en voz baja. Cierra los ojos. Será rápido. Celine resopló con insatisfacción. Lo miré y no cerré los ojos. Luis, usé todas mis fuerzas, pero mi voz fue tan ligera como un suspiro. No habrá una próxima vez. Sus pupilas se contrajeron ligeramente como si quisiera decir algo, pero Celine ya había perdido la paciencia. Ella gritó, «¡Luis!». La mirada de Luis se agudizó. Sin dudarlo, de repente ejerció fuerza con su muñeca. Un dolor intenso estalló desde mi corazón y se extendió rápidamente por cada extremidad. Bajé la cabeza y observé cómo la sangre teñía rápidamente la gasa blanca de mi pecho de rojo, como una flor extraña y deslumbrante. Luis soltó su mano, la daga aún clavada en mi pecho. Retrocedió, su rostro algo pálido, evitando inconscientemente mi mirada. Capítulo 5. Pero ya no me importaba. Finalmente iba a casa. Una fría voz mecánica del sistema sonó en mi oído. La 100ª misión se ha completado, detectando que los signos vitales del anfitrión han desaparecido. El enlace del alma se está desconectando. Adiós, mi amor. Pensé que cuando abriera los ojos vería el espacio del sistema o mi apartamento alquilado, pero no. Ante mis ojos estaba el magnífico techo del salón de bodas, la araña de cristal balanceándose y lastimándome los ojos. ¿Qué está pasando? ¿He fallado? Lo siento, anfitrión. Hubo un problema durante la desconexión del enlace del alma. Debes permanecer en este mundo como alma durante 5 días más. Lo arreglaremos lo antes posible. Como compensación, añadiremos 1 millón por día como tarifa de retención que será pagada junto con la bonificación final. Después de entender, suspiré aliviada. Por suerte, aún podía volver. Flotaba en el aire en silencio, observando todo lo que había abajo. Mi cuerpo seguía en el suelo, una daga clavada en mi pecho. La sangre empapaba el vestido de bodas, pegajoso y frío. La cara de Luis estaba cubierta de sangre, pero parecía aliviado. Miranda, me llamó por mi nombre con timidez, sus dedos rozando mi mejilla. Por fin se acabó. Preparé un vestido de bodas de repuesto. Cuando despiertes continuaremos. Sostuvo mi cuerpo en sus brazos, su expresión gentil, pero pasó media hora y mi cuerpo no mostró ningún cambio. Permaneció completamente inmóvil, incluso perdiendo gradualmente su calor. ¿Qué está pasando? ¿No se supone que...? No terminó su frase, pero yo sabía lo que quería decir. ¿No se suponía que debía revivir? Celine se apresuró a decir, su voz llena de sorpresa deliberada. ¿Por qué no ha regresado todavía? Luis parecía atónito. Me palmeó la mejilla suavemente, sus movimientos pasando de gentiles a inquietos. Miranda, deja de jugar. Es hora de despertar. Sus dedos estaban manchados de la sangre medio coagulada en mi cara, pegajosa y gruesa. Mi alma flotaba arriba observando esta escena. Era como un niño esperando que un despertador sonara, sin darse cuenta que la batería se había agotado hacía tiempo. Celine lo empujó a un lado y agarró mi cuerpo. Deja de fingir, Miranda. Sigues fingiendo. Quieres que lo haga sentir culpable con este truco, ¿verdad? Levántate. Tiró de mi brazo con fuerza, tirando de la daga en mi pecho. La sangre rojo de escuro se filtró lentamente de nuevo. Celine, no la toques. Luis agarró su muñeca, un trazo de pánico en su voz que tal vez ni siquiera él mismo notó. Ella realmente no parece estar reaccionando. ¿Qué tiene de malo eso? Celine lo sacudió con tono resuelto. Solo está fingiendo. ¿No lo alargó tanto en el fuego primero? Tal vez solo quiere que se sienta culpable. Quizá resultó gravemente herida esta vez y necesita más tiempo. Ella enganchó su brazo en el de Luis y suavizó su tono. Luis, los invitados están esperando. Primero resolvamos la situación. Luis miró mi cuerpo sin vida, su mirada llena de angustia. Hizo una seña con su mano, su voz sonaba cansada. Despejen el salón. Los guardaespaldas y el presentador atónito comenzaron a guiar a los invitados hacia la existencia. El vasto salón de bodas quedó rápidamente en silencio, dejándonos solo a ellos y a mí, tendidos en un charco de sangre. Se inclinó y me cargó en sus brazos. Mi cuerpo colgaba láxido. Mi cabeza descansaba débilmente sobre su hombro. Me llevó al salón de al lado y me sentó en el sofá, sus movimientos rígidos. El vestido de bodas blanco contrastaba especialmente con la sangre carmesí. Celine permanecía cerca, analizando continuamente mi supuesto plan. Luis, no te dejes engañar por ella. Está usando esto para hacerte sentir culpable. Está siendo descaradamente persistente. Luis no respondió. Se sentó en el sillón enfrente, mirándome fijamente en el sofá. Capítulo 7. Estaba esperando un milagro al que se había acostumbrado.
El tiempo pasaba segundo tras segundo. La sangre en mi pecho se coagulaba lentamente en un marrón descuro. Mi complexión cambió gradualmente de pálido a gris desvitalizado. Frunció el ceño cada vez más, sus dedos jugueteando inconscientemente en el reposabrazos. Algo anda mal, murmuró, como si se preguntara a sí mismo. Antes, nunca había tardado tanto. Céline se inclinó inmediatamente y lo abrazó del brazo. Esperemos un poco más, Luis. Tal vez esta vez sea especial. Prometiste ir al musical conmigo esta noche. Las entradas ya están reservadas. Además, ella te ama. Tanto. Incluso después de morir 99 veces, volvió para seguir siendo una tonta. ¿Cómo no iba a volver esta vez? La miró a ella y luego a mi cuerpo inmóvil en el sofá. Su nuez de Adán se movió y al final asintió. De acuerdo. Así, sin más, me dejó solo en el frío salón y se fue con Céline. En el momento en que se cerró la puerta, la habitación se llenó de un silencio sepulcral. Mi alma lo siguió. En el restaurante, Céline sonrió dulcemente mientras cortaba el bistec y se lo daba de comer. Luis parecía incapaz de saborear la comida. Su mirada se desviaba por la ventana de vez en cuando o hacia la pantalla de su teléfono como si esperara algún tipo de mensaje. Luis, Céline dejó el cuchillo y el tenedor con insatisfacción. Sigues pensando en ella. Ya ha muerto 100 veces. Esta vez no será diferente. No. Lo negó inmediatamente, forzando una sonrisa algo rígida. Solo estaba pensando en las consecuencias de la boda. Capítulo 8. Esa noche todavía fueron al teatro. El magnífico escenario, la música conmovedora, pero Luis no podía quedarse quieto. A mitad de la función, de repente se levantó y le susurró a Céline: «Voy a salir a tomar un poco de aire». De pie, bajo el viento frío a la salida del teatro, marcó un número una y otra vez. Era mi teléfono. Debería estar junto a mi cadáver en el salón. El tono de las llamadas sin respuesta resonaba una y otra vez. Finalmente, Luis no pudo soportarlo más. Regresó del teatro para buscarme. Llevó mi cadáver de vuelta a nuestra habitación conyugal. Me colocó en la cama, intentando acomodarme en una postura un poco más natural, pero la rigidez del cuerpo hacía inútiles sus esfuerzos. Se sentó junto a la cama, sosteniendo mi mano, que ya empezaba a endurecerse. «Miranda», dijo suavemente, con un tono casi suplicante, «deja de estar de mal humor. Despierta». Céline dijo que esta es la última vez. De ahora en adelante viviremos bien juntos. Extendió la mano para apartar el pelo pegado a mi mejilla, pero en el momento en que tocó la piel fría, sus dedos se curvaron y se retiraron. Mi alma observaba con indiferencia. Sus promesas llegaron demasiado tarde y eran demasiado vagas. Al día siguiente, los cambios eran más evidentes. Mi piel había perdido por completo su elasticidad. Un amarillo ceroso con un tinte gris azulado. La rigidez se extendió por todo mi cuerpo. Un olor extraño, apenas perceptible, comenzó a llenar la habitación. Luis llegó muy temprano. Unas ojeras oscuras ensombrecían sus ojos. Claramente no había dormido bien en toda la noche. Se acercó a la cama y se inclinó, estudiando mi rostro con atención. Extendió la mano, su dedo se cernió sobre mis fosas nasales durante un largo rato. Sin aliento. Su rostro palideció y se enderezó bruscamente. «¿Qué está pasando?». Su voz era ronca. «El olor». Céline entró con el desayuno. Al olerlo, inmediatamente abanicó el aire con disgusto. ¿Qué es ese olor? Luis, salgamos a comer. Este lugar tiene mala suerte. Espera un poco más». Como si lo hubieran activado, su voz se elevó repentinamente llena de agitación. «Ella se despertará. Tiene que despertarse». Céline se quedó paralizada por su grito. Un rastro de secreta alegría brilló en sus ojos antes de que rápidamente lo ocultara y suavizara su voz. Está bien, esperaremos. Luis, no te preocupes». Capítulo 9. El tercer día. El olor ya no podía ignorarse. El hedor a descomposición persistía obstinadamente en la habitación. Mis mejillas estaban ligeramente hundidas, mis labios secos, agrietados y oscuros, entreabiertos. La piel alrededor de la daga clavada en mi pecho se había oscurecido y comenzaban a aparecer leves manchas verdosas a los bordes. Luis apenas salió de la habitación. Tenía el pelo revuelto, la camisa arrugada y los ojos inyectados en sangre. Céline le trajo comida y agua, instándolo a comer. Ni siquiera miró. «Luis», Céline dijo con cautela, «ya es el tercer día. Podría ser que ella realmente...». «Cállate». Luis se giró de repente y la miró con furia. «No lo hará. Solo necesita tiempo». Céline retrocedió sobresaltada, pero aún murmuró suavemente. «Pero ella ya está así. Luis, ¿no sería mejor si estuviera muerta? Por fin podríamos...». «Te dije que te callaras». Luis agarró el vaso de la mesa y lo estrelló contra el suelo. Los fragmentos se esparcieron por todas partes. Su pecho se agitaba violentamente, sus ojos caóticos y salvajes. «¡Fuera!». El rostro de Céline palideció, no se atrevió a decir una palabra más y salió corriendo. La habitación quedó de nuevo con él y mi cadáver. Respiraba con dificultad. Su mirada volvió a mí, la ferocidad reemplazada gradualmente por la impotencia.
Se puso en pie tambaleándose junto a la cama y miró mi rostro ya deformado. Miranda, su voz temblaba con una pregunta desesperada. ¿Cuánto tiempo vas a dormir? Levántate. El cuarto día, Luis estaba en peor estado. Parecía haber envejecido varios años de la noche a la mañana. La barba incipiente cubría su cara, las cuencas de los ojos hundidas. Ya no gritaba, solo se sentaba allí en silencio. A veces su mirada estaba vacía, a veces fija en mí con una obsesión casi enloquecida. Céline ya no se atrevía a entrar. Solo miraba desde el umbral, con miedo y un rastro de secreta alegría oculta en su rostro. Miré a Luis. Parecía presentir algo, o tal vez ya no podía engañarse a sí mismo. Prácticamente se abalanzó hacia la cama, mirando fijamente como si no reconociera el horrible cuerpo en la cama. Unos segundos después, como si toda la fuerza se le hubiera escapado, sus rodillas cedieron y cayó pesadamente al suelo junto a la cama. No, no. Capítulo 10. Negó la cabeza, con la voz quebrada. Intentó extender la mano para sujetarme, pero cuando vio el cuerpo hinchado y descolorido, su mano quedó suspendida en el aire, temblando violentamente, y finalmente cayó débilmente para agarrarse a la sábana manchada de sangre. No debía haber dejado que te tratara así. No debía haberte estrangulado, no debía haber usado el cuchillo, no debía haber visto cómo te torturaba. Repitió, no debía haber, una y otra vez, cada palabra empapada de desesperación y remordimiento. Dolía, ¿verdad? Sé que dolía, cada vez que lo sabía. Lloró tanto que prácticamente no podía respirar. Solo quería que te quedaras, quería demostrarte que me amaría sin importar qué. Soy un bastardo, soy un bastardo. De repente levantó la mano y se golpeó fuertemente varias veces, el sonido agudo resonando en la habitación. Te amo, de verdad te amo, repitió la frase como si se aferrara a la última oportunidad, pero su voz se fue apagando, ahogada en sollozos. Vuelve, por favor vuelve, te prometo cualquier cosa. Nunca la volveré a ver, nos iremos de este lugar. Por favor. Su remordimiento y lágrimas brotaron, sinceros y abrumadores, pero ya no podían alcanzarme. Llorando, de repente levantó la cabeza, sus ojos inyectados en sangre mirando fijamente mi cadáver. Miranda, ¿me estás castigando?, murmuró para sí mismo, sus dedos temblando mientras se acercaban a mi mejilla. Debes estar enojado, ¿verdad? Enojado porque te hice esperar demasiado. Enojado porque no vi la verdad antes. Como si se aferrara a un salvavidas, una extraña luz se encendía de repente en sus ojos. Sí, debes estar enojado. Por eso no estás despertando deliberadamente. De repente se puso en pie y comenzó a caminar de un lado a otro junto a la cama. Pasos caóticos. ¿Qué debo hacer? ¿Qué hago para que me perdones? Su mirada recorrió la habitación y finalmente se posó en la daga que aún estaba clavada en mi pecho. Céline, se detuvo, sus ojos se volvieron feroces. Es todo culpa suya. Si no te hubiera presionado, si no te hubiera provocado, habríamos sido felices juntos hace mucho tiempo. Salió corriendo de la habitación como una ráfaga de viento. Céline estaba sentada en el sofá de la sala pintándose las uñas tranquilamente. Al ver a Luis salir, inmediatamente puso una sonrisa dulce. Luis, estás fuera. ¿Tienes hambre? Le preguntaré al sirviente. Luis no respondió como de costumbre. Caminó directamente hacia ella. La sonrisa en el rostro de Céline se congeló. Instintivamente retrocedió. Luis, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Luis repitió su voz baja y peligrosa. De repente extendió la mano y la agarró por la garganta, levantándola del sofá. Luis gruñó, con las venas hinchadas en sus manos. La obligaste una y otra vez. Si no fuera por ti, ¿por qué no despertaría? ¿Por qué estaría enojada conmigo? El rostro de Céline se puso rojo al instante, sus ojos llenos de terror e incredulidad. Luis, suéltame, forzó las palabras. Luis sonrió con locura en sus ojos. Debería haberlo soltado hace mucho tiempo. Suéltalo y deja que una mujer cruel como tú se mantenga lejos de nosotros. Arrastrando a la forcejeante Céline, se dirigió hacia el sótano de la villa. Mi alma flotaba detrás, observando fríamente. El sótano estaba frío y húmedo, lleno de polvo y moho. Luis arrojó a Céline con fuerza al suelo de cemento. Ella tosió violentamente, lágrimas y mocos cubriendo su rostro. «Luis, estás loco por esa mujer barata». Capítulo 11. Antes de que pudiera terminar, Luis la pateó en el estómago. Céline gritó y se acurrucó. Luis se agachó y la agarró del cabello. «Ella es 1000 veces mejor que tú, 10.000 veces mejor. Murió por mí 100 veces. ¿Y tú? Además de manipularme y forzarme, ¿qué más puedes hacer?» El rostro de Céline palideció de dolor, sus ojos se llenaron de miedo. «No, eso no es cierto. Luis, te amo. Todo lo que hice fue porque te amo. Tenía miedo de que te alejara». Luis rió salvajemente, como si escuchara el mejor chiste. «Tu amor la está matando frente a mí una y otra vez. Tu amor me está haciendo clavarle un cuchillo en el corazón yo mismo». Su risa se detuvo abruptamente. «Ya que tu amor es tan barato y cruel, entonces deberías probar el fruto amargo que plantaste». Se puso de pie, miró a su alrededor y encontró un rollo de cuerda áspera en la esquina.
Celine se dio cuenta de lo que estaba a punto de hacer y retrocedió arrastrándose aterrorizada. «No, Luis, sé que me equivoqué. Nunca lo volveré a hacer. Por favor, perdóname». Luis la ignoró. Le ató brutalmente las manos y los pies con la cuerda. «Cuando Miranda moría, cada vez debía doler 1000 veces más que tú ahora», murmuró. «Le debes una». Luis sostenía el cuchillo que me había matado. Las pupilas de Celine se contrajeron mientras luchaba violentamente. Luis se acercó a ella, se agachó y le golpeó la mejilla con la fría hoja. «Dime, cuando Miranda fue electrocutada, ¿estaba tan asustada? Cuando la estrangulé, ¿estaba tan desesperada?» Capítulo 12. Celine sacudió la cabeza frenéticamente, llorando con voz ronca. «Luis, por favor, perdóname. Estaba equivocado. De verdad sé que estaba equivocado. Te devolveré a Miranda. Haz que vuelva a la vida. Por favor». Los ojos de Luis se volvieron violentos al instante. Levantó el cuchillo de fruta, cuya punta brillaba fríamente en la penumbra. «Dime, si te hago todo lo que le hiciste a ella, ¿se calmará? ¿Estará dispuesta a despertar?» «No». Celine dejó escapar un grito agudo. El cuchillo se hundió, no en un punto vital, sino en su muslo. La sangre brotó al instante, tiñendo de rojo sus pantalones de color claro. El grito de Celine resonó por el estrecho sótano. Luis parecía incapaz de oír. Sacó el cuchillo, mirando la sangre que fluía con una concentración casi obsesiva. «Esto es para pagarle», dijo en voz baja, y luego levantó el cuchillo de nuevo. La segunda puñalada, la tercera. Mi alma flotaba en el aire, observando en silencio la sangrienta escena. No había placer ni compasión, solo un entumecimiento total. Todo este amor, odio y violencia pronto no tendría nada que ver conmigo. Después de un tiempo desconocido, Luis finalmente se detuvo. Celine yacía en el suelo, cubierta de sangre, sin respirar. Luis arrojó el cuchillo empapado de sangre y se puso de pie tambaleándose. Miró el cadáver de Celine sin expresión, como si mirara un montón de basura. «Miranda, mira, te vengué. ¿Puedes despertar ya?» Nadie le respondió, excepto el sonido lejano de las sirenas que se acercaban. Tal vez los sirvientes habían llamado a la policía, o alguien más. Un grupo de oficiales irrumpió en el sótano y contuvo al ya desquiciado Luis. Él no se resistió, simplemente rió tontamente. «Miranda, voy a buscarte». Desafortunadamente, eso solo era una ilusión suya. En la vida o en la muerte, jamás volveríamos a tener nada que ver el uno con el otro. Después de que lo sacaran del sótano, tiempo de retención finalizado, enlace de almas reparado, iniciando transmisión. Capítulo 13. La fría notificación del sistema finalmente sonó. Sentí una poderosa atracción, como si mi alma fuera arrastrada a un vórtice, y eché un último vistazo a ese mundo. Luis seguía allí de pie, murmurando al aire, el rostro contraído por la expectativa y la locura. A sus pies yacía el cadáver de Celine que se enfriaba gradualmente. Adiós a esta Nabeel pesadilla que duró 100 veces. Cuando volví a abrir los ojos, el techo familiar apareció ante mí. Fuera de la ventana se oía el sonido de las bocinas de los coches y los débiles gritos de vendedores llenos del aliento de la vida diaria. Me incorporé bruscamente y miré mis manos, dedos delgados, piel sana, sin heridas ni moretones. Mi corazón latía fuertemente en mi pecho. Había regresado, de verdad había regresado. La habitación estaba silenciosa. Media taza de café frío reposaba junto al computador. Escritorio. Todo seguía igual que cuando me fui, como si los 100 largos y dolorosos ciclos no hubieran sido más que una pesadilla vívida y cruel. Respiré hondo, me levanté, caminé hasta la ventana y la abrí. La fresca brisa vespertina me acarició la cara, trayendo consigo el bullicio de la ciudad. Las farolas ya estaban encendidas y los peatones se apresuraban abajo. Mi teléfono sonó, una notificación de transferencia. El dinero me bastaba para vivir sin preocupaciones. Estar vivo ahora era suficiente. Todo había terminado.